Hola, mi amigo querido. Ya vimos en la lección anterior que uno de los instrumentos poderosos que el enemigo tiene en sus manos para seducir al ser humano es el encanto de las cosas materiales. ¿Quién no quisiera vivir en una casa cómoda, donde hubiera una suite para cada hijo? ¿Quién no quisiera vivir en una bella casa con piscina y bellos jardines? Dios nos creó para disfrutar de todo lo que es bello. Por eso nos dio un bello planeta al principio, un planeta donde todo era perfecto. El ser humano en su estado original sería el encargado de cuidar de esa creación maravillosa. De modo que es natural del ser humano buscar las cosas buenas y bellas. Eso no es pecaminoso. Pero infelizmente el pecado entró y ahora, en su estado pecaminoso, cargando la naturaleza pecaminosa, el hombre y la mujer ya no quedan satisfechos con las simples cosas bellas. Siempre desean más y más y más. Y claro, el diablo se aprovecha de eso para seducirlo y hacerle creer que si poseyera muchas cosas materiales, pues no sentiría más el vacío interior. Y el pobre ser humano corre desesperadamente atrás del dinero, esperando tener lo que la publicidad le muestra como el secreto de una vida realizada y feliz. Esta filosofía materialista puede también introducirse en el cristianismo, y lo está haciendo bajo la famosa y muy comentada teología de la prosperidad. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos al hablar de la prosperidad como si fuera algo pecaminoso. San Juan dice en la tercera epístola de Juan, versículo 2, lo siguiente: Amado, deseo que seas prosperado en todo y que tengas salud a la vez que tu alma prospera. Mira el concepto de prosperidad bíblica. Juan dice, quiero que seas prosperado en todo, todo es todo, todas las áreas de la vida profesional, la vida física, la vida financiera, la vida de relaciones humanas, en todo, y que tengas salud, dice. ¿Por qué salud? Porque ¿de qué te vale todo si no tienes salud? Pero Juan dice, a la vez que prospera tu alma. Quiere decir, hay una correcta filosofía, hay una correcta teología de la prosperidad en la Biblia. Y eso significa crecimiento armonioso en todo, en las cosas materiales, en la vida física, en la salud, en la prosperidad de la vida espiritual, en todo, un crecimiento armonioso. La palabra prosperidad está en este versículo que acabo de leer y es clarísima. Existe pues una correcta teología de la prosperidad que no tiene nada que ver solo con dinero, sino más bien con la felicidad que Dios desea para sus hijos. Pero claro, como en todo existe también la falsificación, existe la imitación y en consecuencia existe también una teología de la prosperidad falsa, errónea, que enseña que Dios hace favores a cambio de dinero. Quiere decir, ellos enseñan que cuanto más le das a Dios, más Él te retribuye financieramente. Y nosotros tenemos que tener mucho cuidado de enseñar las cosas desde este punto de vista, porque eso la Biblia no enseña nunca. En los últimos años están proliferando este tipo de iglesias que enseñan la teología de la prosperidad falsa. Generalmente son iglesias de un solo propietario, una persona que enriquece o un pequeño grupo de personas que enriquecen. Todo lo que se enseña en esas iglesias es que Dios es un Dios de abundancia, que está dispuesto a dar sus riquezas a los que tienen fe, solo que ellos dicen que la fe se mide por la cantidad de dinero que se le da a la iglesia. Esto es falso. Dios no trabaja de este modo. Pero el hecho de que sea falso no significa que Dios no sea un Dios de abundancia.
no significa que sus hijos no puedan ser prosperados en todas las cosas, como dice Juan. Entonces, lo que necesitamos entender es que la prosperidad divina no tiene que ver solamente con dinero, ni con el hecho de comprar todo lo que se desea, sino en principio con satisfacción interior y paz, que se traduce en bienestar exterior y abundancia, como en el caso de Job, de Abraham y tantos otros personajes bíblicos. La pregunta lógica a estas alturas sería, ¿y por qué entonces, si Dios es un Dios de prosperidad, si Dios ha creado todo lo bueno, si quiere que sus hijos disfruten de las cosas buenas, por qué hay hijos de Dios que sufren en esta tierra? Pues la respuesta es simple. Sufrimos no porque el cristianismo sea sinónimo de sufrimiento, sino porque vivimos en un mundo de pecado. Todavía somos peregrinos en el desierto de esta vida y muchas veces tendremos falta de agua, falta de pan, pasaremos mucho frío o calor. Todo eso es parte de esta vida hasta el día en que finalmente Cristo se manifieste por segunda vez. En la segunda parte de esta lección hablaremos de la visión espiritual borrosa que muchos cristianos pueden tener. Si nos quedó claro el hecho de que somos peregrinos en esta tierra, entenderemos que en esta vida pues las cosas son pasajeras. Pero para eso es necesario nacer en Cristo, para tener esa visión de las cosas materiales como pasajeras. Necesitamos nacer en Cristo. Por eso Pablo dice en Colosenses 3, 1 y 2 lo siguiente: puesto que ustedes ya han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la derecha de Dios. Pongan la mira en las cosas del cielo y no en las de la tierra. Interesante, dice que si has resucitado en Cristo, y esto se refiere al bautismo, si has aceptado a Jesús como tu Salvador, si has nacido en Cristo, ahora vas a estar con Cristo. ¿Y dónde está Cristo? Dice, está arriba, sentado a la derecha de Dios. Y pues si estás arriba, tu visión va a ser hacia las cosas de arriba, ya no más a las de esta tierra. Esta es una promesa maravillosa que Dios hace a sus hijos. Después, en 2 a los Corintios capítulo 4, versículo 8, repite el mismo concepto. Dice, por eso no nos fijamos en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Mi amigo querido, las cosas de esta vida son temporales. Así que el cristiano que se concentra solamente en las cosas de este mundo tiene la visión espiritual borrosa, no ve bien. Y la razón es simple, no ha nacido en Cristo. Ahora, el problema de estas personas no es que solo vean las cosas de esta vida y busquen las cosas materiales de esta vida. Esa en realidad es la consecuencia, es el fruto, el resultado. ¿Y cuál es el verdadero problema? No han muerto ni han resucitado en Cristo. O sea, no han pasado por la experiencia de la conversión. Así que la solución no es repetir una y otra vez que el cristianismo o que el cristiano no debe tener la vista en las cosas de este mundo. Eso todo lo sabe, todo cristiano sabe. La solución es llevar a las personas a Cristo y hacerlas nacer en el reino de la gracia. El problema es que vivimos en un mundo polucionado por el materialismo. Mucha gente sincera recibe la palabra de Dios en su corazón, pero esa palabra no produce efecto. ¿Por qué? Porque la visión está nublada por las cosas materiales. Por eso Jesús, al narrar la parábola del sembrador, advirtió a este respecto. Mira lo que él dijo en Mateo, capítulo 13, versículo 22. La semilla sembrada entre espinos es el que oye la palabra,
Pero las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, por lo que ésta no llega a dar fruto. Mira, quiere decir que en la iglesia puede haber muchas personas que han recibido la palabra en su corazón. Tal vez hasta han pasado por una experiencia de conversión, pero no se han mantenido firmes a esa experiencia espiritual de conversión. Han permitido que las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahoguen la palabra de Dios en su corazón. Y en consecuencias, pues, son miembros de iglesia que están en la iglesia, pero que en cuya vida no se ven los frutos. Esta lección, un nuevo trimestre y también un nuevo año. Veremos aquí quiera el Señor darnos suficiente sabiduría para vivir este año de una manera la palabra diferente. Codicia es fea. Para mirar la vida como sí Cristo la lo que no es miraría. suyo. Porque a veces Sin embargo, hoy la mayoría de los por el diccionarios tobogán de la definen cultura del mundo en que a la vivimos, codicia como el deseo miramos y la búsqueda la vida y tratamos incansable de ser riqueza. felices a nuestra manera y La solo nos codicia creamos tuvo problemas. su origen Ahora, en con el corazón estudio de esta Lucifer. semana, iniciamos Él no se un tema que satisfizo tiene que con ver su condición justamente de con la criatura. felicidad, nuestra Era un felicidad, ángel, el ángel y también principal de en los las cielos. personas que Pero no amamos, se de quedó nuestra tranquilo con familia, eso. Quiso de los que están a ser nuestro el lado. creador. Mira, todos los seres Quiso humanos sentarse en el trono desean de ser Dios. felices. Se La preguntó en felicidad el corazón, es el ¿por qué combustible, debo adorar diría yo, en vez que de ser mueve adorado? a las personas. Así Quiso como la por así la gasolina adoración mueve que al le carro, pertenecía el deseo de únicamente a ser Dios. feliz mueve a los seres Y humanos. entonces, al Todo abrigar lo que el este ser humano sentimiento en hace, su corazón, dio lo origen hace de al una o de pecado. otra manera, movido Después, al deseo de ser en la feliz. tierra, al ver a Adán y Eva felices, La pregunta intentó lógica hacerlos es, caer ahora, si todos en los el seres mismo humanos pecado de la codicia. quieren ser felices, ¿por qué Les no presentó el todos fruto son prohibido felices? como algo bello y Por el deseable. simple hecho Les dijo de que para ser feliz no no necesitaban basta ser apenas criaturas, el deseo de ser feliz, que podían ser como sino que Dios, es necesario si lo desearan. saber cómo Y la ser pobre feliz. pareja humana Esta cayó. semana, por ejemplo, estudiaremos uno de los errores que si muchos revisamos la cometen al historia, buscar la felicidad. veremos Y tal que la vez por eso codicia es nunca uno la de los encuentran. instrumentos más ¿Cuál es ese poderosos error? en las Creer manos que del el enemigo. dinero proporciona Porque la felicidad. codicia no se ve Ahora, al este es principio, un tema no es un delicado, pecado de la porque, carne por otro visible. lado, puede haber cristianos que No es un caen pecado en el exterior, error de es creer un que los pecado hijos del de Dios corazón. no Nace en la deben mente, preocuparse por el a dinero, donde solo porque nosotros nuestro entramos. hogar está allá en el Podemos cielo. parecer exteriormente buenos querido, y maravillosos mientras cristianos, vivamos y sin en este embargo, mundo, el dinero estar es siendo importante. interiormente No me digas que no necesitas carcomidos de por la dinero codicia. cuando llega el momento de pagar Finalmente, la claro, caja del la codicia supermercado. se revela en relaciones Cuando llega el momento de pagar exteriores, la renta, relaciones de pagar la escuela a humanas, los hijos, familiares, de comprar una alteradas, ropa. heridas profundas, Claro que el dinero es abismos del importante, alma. porque los cristianos también vivimos Conocí, en por este ejemplo, mundo. dos Ahora, buenos no es hermanos, lo más miembros de importante iglesia, uno de ellos en la vida del anciano de cristiano, iglesia. eso sí, ¿Pero qué pero es pasó? importante. Uno de ellos, Sin a su embargo, el hermano mundo en carnal, el que vivimos hermano de padre y es madre, un mundo materialista, le es metió decir, 6 solo tiros y lo piensa en mandó al el hospital. dinero y cree que la Ahora querían felicidad que yo está convenciera al relacionada hermano solo herido con dinero. que Entonces perdonara busca al el hermano que dinero a le había cualquier disparado precio. porque estaba preso. Sin embargo, el apóstol Pero Pablo cuando dice pregunté en cuál es la Romanos razón, capítulo ¿por qué 2, un hermano carnal versículo 2, dispara lo al otro? siguiente: y no ¿Sabes cuál era adopten la las razón? costumbres de este El mundo, padre al morir sino les dejó un transfórmense pedazo de tierra por de medio de herencia. la renovación de Mientras su uno estaba mente, viajando, el otro para que construyó el comprueben muro, cuál es la 30 voluntad de centímetros Dios, lo que es bueno, adentro del muro agradable y del terreno del hermano. 30 Mira, centímetros el texto de dice tierra. aquí que Dios tiene Y por un 30 plan para centímetros ti, de tierra, una el buen voluntad hermano, para ti. miembro de Y esa iglesia, voluntad de disparó Dios al para otro. ti, para ¿No te tu das cuenta? vida, para tus planes, Ahora, lo peor es para que tu si tú familia, vas a esos esa hermanos, voluntad de Dios para ti parecen es muy buena, preocupados con la vida de agradable la y iglesia. Y perfecta. sin embargo, Pero para por que un esa voluntad 30 divina se centímetros de realice tierra en tu están vida, queriendo Pablo matar al otro. aconseja, no adoptes Ese las es el costumbres problema. de este mundo. el pecado de la codicia No está te dentro, dejes está siempre arrastrar dentro. por la Claro que manera de finalmente pensar se de este exterioriza mundo. y se exterioriza feo. Infelizmente el Vamos a la materialismo cuarta parte. de este Como mundo ya vimos, la codicia enseña que el empieza en la dinero es lo mente más y en el importante. corazón, Y que esa son las teoría cámaras pues secretas del fascina, alma. es agradable Pero no se quedan y allí. engaña a mucha gente, Empiezan inclusive a aflorar a más cristianos tarde o que más caen temprano. en el tobogán del Y una de las consumismo maneras más comunes que los de lleva aparecer irremediablemente es a olvidarse en el deseo de de Dios hacer y de las la cosas familia. a su Por eso San manera. Juan dice en Primera de Las Juan, personas capítulo 2, codiciosas versículos 16 son generalmente y 17, lo egoístas. siguiente. Y no Porque tienen todo en lo que hay en cuenta el para mundo, nada los consejos es de Dios. decir, los deseos de la carne, Lucifer codició en los el cielo y deseos de se los levantó ojos contra Dios. y
Y la vanagloria de la vida no proviene en el Edén y del se apartó Padre, de Dios sino para del hacer su mundo. propia voluntad. El mundo y sus deseos Esto es bueno para pasan, mí, dijo. Esto pero es el lo que que hace quiero, la esto me voluntad de gusta. Dios Este es un permanece asunto para mío. siempre. Estas Pues, y otras frases Pablo dice son que usadas Dios tiene una con frecuencia voluntad por para ti. personas Y que dominadas para por que el esa egoísmo voluntad se realice, y por la codicia. no debes seguir los patrones de Isaías este mundo. 56, Y ahora Juan 11, dice que describe a esa los voluntad de codiciosos Dios para ti de una permanece manera para siempre. horrible. Y si Mira lo tú que haces dice. esa voluntad, Son como perros, vas a ser comilones plenamente e realizado insaciables. y feliz. Y quienes Pero los para guían hacer la no voluntad saben de Dios entender. no tienes Todos que ellos conformarte van con lo por que su hay en este propio mundo. camino. Porque Cada lo que hay en uno este va mundo son por los su lado, deseos de la buscando su carne, los propio deseos de los provecho. ojos y la vanagloria de la vida. Interesante. Este es el Escoger tema que vamos su a propio desarrollar camino. a lo largo de la Buscar semana. su En la propio segunda provecho. parte estudiaremos una parábola que Jesús Ahora, la pregunta contó es, ¿de qué modo se justamente para encajaría explicar esto en la mi vida? imprudencia, la ¿Cuál insensatez, es la la motivación necedad de mis de creer acciones? que teniendo Hago dinero las se cosas tiene que todo hago lo porque necesario para ser feliz. La parábola El está problema de la registrada en codicia no Lucas, es algo que capítulo debo 12, tratar de versículos identificar en la 15 al vida de mi 21. hermano. Es la historia de un hombre que tuvo Debo una gran tratar de cosecha. identificarla en la ¿Quién le mía. dio la cosecha? Lógicamente Dios, Judas, por porque, ejemplo, era un buen porque miembro Dios de es el iglesia, Dios de la aparentemente. lluvia, el Dios del sol, Tenía el un Dios cargo de de la tierra. relevancia en la iglesia. Él es el creador de todo. No era un miembro inactivo, Entonces, aparentemente era cualquier celoso buena con las cosecha cosas no de es Dios. fruto de tu ¿Recuerdas cuando tecnología? María Es lavó los fruto de pies la de Jesús voluntad de con un Dios. perfume caro? Este hombre tuvo una ¿Qué dijo gran Judas? cosecha. Protestó, dijo Tuvo que ese gran dinero cosecha podría y ya ser no cabía usado en sus para graneros, cosas mejores, en sus para depósitos. ayudar a los pobres. Entonces dijo que Seguramente muchos empezó que a construir, lo oyeron hablar en ese construir momento depósitos pensaron que muchos más Judas grandes, era hasta un que discípulo llenó económico todos los preocupado en depósitos. cuidar Y del una vez dinero que de la vio la iglesia, abundancia de sabiamente. lo que Pero, ¿y tenía, cuál ¿qué era la hizo? realidad? Observó todo y dijo, En el ahora fondo, solo me resta comer, En el beber fondo, y su preocupación disfrutar no de eran la los vida. pobres. Pero Ese entonces es el vino la problema. voz La del codicia Señor trabaja que le por dijo, dentro. Y más insensato, tarde o más temprano se ¿de qué te vale exterioriza, todo lo que porque tienes? Judas vendió a su maestro todo y lo que ahí tienes se guardado en exteriorizó el esos pecado. depósitos, ¿de qué te valdrá si esta noche pierdes la vida? Llegamos finalmente Este es un asunto al en el que término de tenemos este que estudio pensar hablando seriamente. del autocontrol. La pregunta Segunda es de para Pedro, hacernos meditar. capítulo 1, ¿En qué? En la brevedad de versículos la 5 vida. al 7 dice: Pero no solo en eso, Por sino eso, también en ustedes la deben insensatez esforzarse de por añadir confiar virtud a su en fe, las cosas conocimiento materiales, en el a su dinero virtud, y olvidarnos de Dios. dominio propio Como al ya dijimos, conocimiento. el dinero Percibe es la útil, palabra aquí, es dominio necesario, propio al es importante conocimiento. mientras Paciencia transitamos al por el dominio desierto propio. de esta vida. Piedad a No la debemos paciencia, tener miedo de afecto recibir las fraternal a la bendiciones piedad y divinas. amor. Dios es un Dios de abundancia. Si eres O sea, fiel a el Él, dominio propio puede darte más no de lo es que un alguna fruto vez del has Espíritu imaginado. que aparece en Pero la el Señor vida te del cristiano advierte por en Deuteronomio casualidad. No, capítulo 8, Requiere versículos 12 al 14, lo siguiente. persistencia, No vaya a ser insistencia. Ahora, que luego de insistencia que en qué? comas y te Insistencia en sacies permanecer y edifiques en Cristo, buenas casas en y mantenerse las ligado a la habitas fuente y de tus la vida vacas que y es tus Cristo. ovejas aumenten en Es por número eso que si nosotros y la enseñamos plata y que la el oro codicia se es te mala, la multipliquen codicia y es mala, todo lo que tengas que el hombre aumente, no debe ser entonces tu materialista, corazón se pero nos quedamos ahí, enorgullezca estamos y haciendo te un olvides de trabajo tu Señor incompleto. que te Tenemos sacó que de la llevar tierra a de las Egipto personas donde a eras entender esclavo. qué significa permanecer Queridos, en Cristo todos nosotros y llevarlas a que alguna vez permanecer fuimos en pobres, Cristo. nacimos pobres, Porque en esa permanencia y Dios en su con misericordia Cristo, nos en esa da alguna convivencia cosa, con tenemos la Cristo, tentación en ese compañerismo diario con olvidarnos de Cristo, Dios. el carácter divino, El peligro que los cristianos va corremos en este siendo mundo es justamente eso, reproducido dejarnos en el arrastrar por el desfigurado espíritu ser humano. consumista, El materialista, carácter de que Jesús trata de convencernos se identifica todos por los dar, días entregar, de que ceder, renunciar. existen Mientras que el necesidades pecaminoso carácter humano que en se realidad no identifica por existen, querer pero hacerlo la todo publicidad a su manera. se encarga de convencernos de que quererlo necesitamos esto, todo para sí, necesitamos a cualquier aquello, costo. y entonces en el afán loco Entonces, de querer dejar comprar las cosas que nuestros otros caminos nos de muestran, egoísmo y pues aprender a trabajamos caminar de en los día, senderos trabajamos de divinos. noche, No y cualquier es dinero que un tengamos no asunto es que se logra de un suficiente, y en todo instante eso, ¿dónde queda para Dios? otro. ¿Y dónde Requiere queda la mucha familia? persistencia. Ni nos acordamos de Dios, ni nos acordamos de la No es familia. asunto de cerrar los ojos. Esa es la de esforzarse insensatez. para ser ¿Y para qué diferente. todo eso si finalmente vamos más a bien un morir? asunto de ir Lo a que Dios Jesús quiere como enseñarnos estamos. es a vivir la vida Y de con permanecer sabiduría. en Él de No tal a decir manera que el dinero no finalmente importa, el pero carácter tampoco a de Jesús pensar se que el reproduzca dinero en la lo vida trae todo, que de compra cada uno de felicidad nosotros. y correr Y es atrás un del dinero como locos y olvidarnos de peregrinaje Dios. que lleva tiempo. Hay que colocar Un a mes, Dios un en el año, primer
primer lugar. Él es la piedra fundamental
Juan llegó a Jesús con su carácter deformado. La tercera parte de esta lección nos habla del permaneció con Cristo mientras estuvo en la tierra, y el materialismo permaneciendo como con su él herramienta de atracción de la Biblia y de la testificación. Así como el pueblo de Dios tiene el mensaje cuando lo encontramos anciano ya en la isla de reunir a la Patmos, humanidad, ya no es el hijo del trueno con su carácter deformado, ahora es el discípulo del amor. La transformación había sucedido. Esto es lo que tenemos que hacer, llevar a la iglesia a entender cómo el carácter deformado del hombre puede ser transformado a semejanza del carácter de Jesucristo. Que Dios te bendiga ricamente.